Ahí está, ahí empecé a grabar. Nada, les comentaba que el problema, digamos, me plantea un mu sub k, que es el coeficiente de rozamiento cinético. Y también se lo pueden encontrar con otros nombres, depende de la bibliografía, así que no se asusten si lo encuentran como mu sub c o mu sub d. Se refiere a lo mismo, es decir, el coeficiente de frotamiento, digamos, cuando esto se está moviendo. Y lo mismo pasa con el estático, se lo pueden encontrar como mu sub 0 o mu sub e de estático en español, o mu sub s de static en inglés. ¿Está bien? Pero son muchos nombres para una misma cosa, que es el coeficiente, en este caso, el estático, y en este caso, digamos, el dinámico. Esto cuando está quieto, esto cuando se está moviendo, ¿está bien? Entonces, tengo eso. Sé que va a ser masa por aceleración esto, porque me dice que se mueve con velocidad variable, así que si hago las ecuaciones de equilibrio, va a ser igual a masa por aceleración, no igual a cero, ¿sí? En x. En x es igual a masa por aceleración. Y en y, en y, todas calladas. En y va a ser igual a masa por aceleración o igual a cero, por ejemplo, a este. Anto, Eh, ¿me escuchan? Yo escuché que alguien iba a hablar, pero no sé si se cortó. ¿Me escuchan? Sí, Ah, sí, Luciana, en uy, I igual a 0. claro. Sí, escuché como que empezaron a hablar, pero se cortó. Claro, es igual a cero, ¿está bien? ¿Por qué? Porque no va haciendo así el bloque, no se va moviendo para arriba, ¿está bien? Ni para abajo, ¿sí? Simplemente va en X, es el movimiento. Siempre que tengo sistemas así, si bien todo es un sistema, está bien, tengo que analizarlo por separado, porque si no sería como bastante difícil. ¿Se entiende? Entonces, analizo primero este, que está bastante fácil, para darme ánimo, digamos. Yo en serio lo hago así, y después analizo este, que es un poco más complicado. Entonces vamos a ver cómo lo hice. ¿Dónde lo tengo acá? Bien, por eso yo les hice como esa línea punteada ahí, no sé si la alcanzan a ver. ¿Ven? Esta línea punteada que está representando que voy a analizar este bloque primero. ¿Sí? Dibujo primero todas las fuerzas que lo están afectando a ese bloque de masa 1. Lo afecta. La reacción de vínculo que tiene con el piso. ¿Cuál es la reacción de vínculo que tiene con el piso, Luciana? Así de paso veo si ahora se te escucho, que recién se cortó. ¿Cómo era la pregunta, Seba? ¿Cuál es la reacción de vínculo que tiene el bloque 1 con el piso? O sea, ¿cuál es la fuerza, digamos, que, que el piso hace sobre el bloque 1? ¿Cuál es, o sea, empecemos por el principio. ¿Cuál es el vínculo que tiene el bloque 1? El único vínculo que tiene. El piso, ¿no es cierto? El peso sería, ¿o no? No, el peso es su acción. El peso es la acción, digamos, de la Tierra. Es decir, esto está apoyado en realidad sobre algo más grande que es la Tierra. Y el peso es la acción de la Tierra sobre el bloque. Pero esto está apoyado sobre, digamos, un plano ahí, ¿se entiende? Entonces el plano va a reaccionar. Va a reaccionar con la normal. ¿Está bien? A ver, vamos a explicar algo bien del principio. Ustedes saben que, digamos, yo tengo, a ver, separemos las cosas. Tengo un cuerpo que voy a analizar y el cuerpo está vinculado de alguna manera con el entorno. ¿Eso lo entendemos? Sí, Sí, eso sí. ¿Sí? Bueno, si eso lo entienden, cuando digo está vinculado, digamos, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles son los vínculos que tiene con el entorno el bloque 1? Son dos. Digamos. La normal y la gravedad, ¿no sería? para mí la fricción y diría también que la normal. Claro,
pero ustedes me están respondiendo cuáles son las reacciones de los vínculos. Yo les estoy preguntando los vínculos. Vínculos tiene dos, tiene el piso y la cuerda. Entonces, cuando yo pregunto qué vínculos tiene, lo que estoy preguntando es cómo está conectado el cuerpo al resto del sistema. Esa es la pregunta. Entonces, vínculos, le vamos a poner, ¿sí? que son, digamos, los objetos con los que está conectado, o justamente vinculado, el cuerpo al resto del sistema. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, sí. Entonces, cuando yo pregunto cuáles son los vínculos, ustedes me tienen que decir, el piso es un vínculo, porque está conectado con el resto del sistema a través del piso. Que después el piso haga a la normal y tenga fricción es otra cosa, pero el vínculo en sí mismo es el piso. Y, digamos, la cuerda esa, ¿sí? Esos son los dos vínculos. Entonces, cuando uno dice reacción del vínculo, ¿qué quiere decir la reacción del vínculo? Bueno, ¿cómo ese vínculo reacciona frente a la acción del cuerpo? La acción del cuerpo, bueno, es ejercer el peso, digamos, que tiene por estar acá en la Tierra, ¿sí? ¿Está bien? Esa es la acción del cuerpo sobre el vínculo piso, ¿sí? ¿Cuál es la reacción del vínculo piso? Sí, ahí sí la normal, ¿está bien? ¿Se entiende? Si no Sí, ¿la estuviera... fricción también o no? Eh, a ver, la fricción, sí, es una fuerza de reacción. Sí, podrías tomarla como una fuerza de reacción, pero no termina siéndolo en el sentido de que no te restringe el movimiento. Es una fuerza de oposición más que de vínculo, ¿sí? Una fuerza que se va a oponer a lo que vos quieras hacer, pero no te lo va a restringir. En cambio, la normal te prohíbe el movimiento por abajo. O sea, ¿qué hace que el bloque no se caiga? Y que hay una fuerza normal que anula justamente al peso. Entonces, todo esto está en equilibrio. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. O sea, la reacción Sí. de vínculo del piso siempre es la normal. Eso seguro. La fricción podrías verlo como una fuerza de oposición que tiene el piso por la propia irregularidad del piso, pero no sé si tanto una reacción de vínculo. Podrías verlo así. Pero la reacción de vínculo en general lo que hace siempre es prohibirte un movimiento. ¿Qué movimiento me prohíbe el vínculo piso? Y me prohíbe el movimiento de que esto se vaya para abajo, ¿sí? ¿Y cómo lo hace? Y con una fuerza normal a sí misma. Toda superficie hace eso. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Estamos haciendo de paso como un mini repaso de lo anterior. Entonces, ¿qué fuerzas están aplicadas sobre el cuerpo, sobre el bloque 1? Bueno, la fricción, que viene dada por, ¿dónde la tengo acá? Mu cinético por n, ¿sí? La fricción es mu cinético por n, ¿sí? O mu dinámico, bueno, como quieran llamar, el coeficiente de fricción dinámico por la normal. Y la tensión, ¿sí? El peso y la normal. Entonces hago sumatoria de fuerzas en I igual a 0, porque no se mueve en I, y ahí me doy cuenta que obviamente la normal va a ser igual al peso, ¿sí? ¿Me escuchan? Porque me salió el cartelito de que estaba inestable la conexión. sí, se escuchó un poco cortado, pero sí. Bien. No, a mí se me cortó todo. Les decía, voy a repetir entonces, no hay problema. Les decía, y voy a apagar el video mío. Ahí está. A ver si ahí se cosa. Les decía entonces que la sumatoria de fuerza de Ni es lo primero que hago. Voy a sacar el wifi del celular también. Ahí está. La sumatoria de fuerza de Ni es lo único que hago. Pero lo único que hago no, es lo primero que hago. Igual a 0, ¿por qué? Porque no se mueve Ni, por supuesto. ¿Sí? Entonces yo sé que la normal va a igualar al peso. Por lo tanto, la normal va a ser la masa 1 por la gravedad. Acá ya sé que me van a saltar todo al cuello diciéndome, pero yo no podría haber puesto
1 kilo por 9,8 y hacer que esto 9,8 newton, sí, como poder podía. Sí, sí podía, pero no lo hice. Porque quiero que se acostumbren a trabajar con variables porque la gran mayoría de los problemas van a ser así. Es más, la prueba que les tomó el SEBA tiene algunos ejercicios con variables, pero tiene otras con números, y ni siquiera con números están atinando. Entonces, acostúmbrense a trabajar con variables. ¿Por qué? ¿Por qué no están atinando con los números? Porque no saben qué es ese número. O sea, vieron un número y dicen, ni sé qué es. ¿Por qué no? ¿Y por qué no saben qué es ese número? Porque se han olvidado de qué variable iría en arriba de ese número. O sea, ¿se entiende? ¿Qué variable está reemplazando ese número? Entonces, acostúmbrense a trabajar con las variables, chicos. Cuestión que la normal es igual al peso, ¿sí? Esto es un despeje común y corriente, porque pasa el peso restando, está restando acá, pasa sumando por acá. Y el peso yo sé que es m1 por g, chao. Ahora en x, esto se mueve, me decía el ejercicio que esto se movía, no me decía si a una aceleración constante o no. Me decía, se mueve con velocidad variable. ¿Qué quiere decir velocidad variable? Y que existe una aceleración. O sea, la aceleración es distinta de cero. No me dice que es constante, o no, pero no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque yo me voy a deshacer de la aceleración. ¿Y cómo me voy a deshacer? Así, ahora les muestro. Entonces, sumatoria de fuerza en X va a ser, para este bloque siempre, ¿no? Estamos trabajando. La tensión de la cuerda, esta que une, que vincula, ¿ven por qué se llama vínculo la cuerda? Vincula al cuerpo 1 con el cuerpo 2 a través de esta polea. Ya el otro día vimos un poquito de cómo trabaja una palanca multiplicando las fuerzas. Y ya antes habíamos visto cómo trabaja una polea. Las poleas, las palancas, los planos inclinados se llaman máquinas simples, ¿sí? Porque justamente, simples porque son básicas, digamos, ¿no? Son bastante primitivas, pero son máquinas porque, digamos, multiplican la fuerza del hombre, ¿sí? En ese sentido son máquinas, ¿se entiende? Hacen más fácil algo que el hombre por sí solo le costaría mucho, ¿se entiende? ¿Está bien? Entonces la polea lo que hace es cambiar la dirección de una fuerza, porque bueno, por alguna cuestión que a mí me conviene digamos que una fuerza vaya en otra dirección y no en esta. ¿Está bien? Entonces tengo este bloque 1 vinculado a través de la cuerda por esta polea con el bloque 2. Pero analizamos solo el 1. En X tengo la tensión de la cuerda que va hacia allá, porque si yo cortara esto, ¿sí? Por eso hago ese simbolito como si lo cortara. Si yo cortara esto, tendría que reemplazarlo por un tirón hacia allá, ¿se entiende? Entonces la tensión va hacia allá. La tensión de la cuerda menos la fricción que siempre se opone al movimiento que yo quiero hacer. Igual a la masa del bloque 1 por la aceleración. Cuestión que yo despejo la aceleración, que no la conozco, y me queda la tensión menos la fricción, que es lo mismo que el coeficiente dinámico por la normal, sobre la masa 1, ¿sí? Pero la normal habíamos visto que era la masa 1 por g, ¿o no? Entonces la reemplacé. Esto es la normal. Ya lo habíamos visto de esta primera ecuación. ¿Se ve? Entonces la reemplacé y listo. Ahí me quedó la ecuación 1. ¿Hasta acá todas hemos venido bien? Nico, no sé si está Lenzo. Seba. Sí, Buenísimo. No, no está Lenzo. Che, Lenzo, me falta mucho las clases y Seba, no sé. esa, Sí, dígame. ¿Quién iba a hablar? esa T es la de tensión. Claro, es la T de tensión. Sería esta que está acá. Yo, Bien. Sara, ¿hablaste vos? Sí. Sí, sí, no me ubico qué es lo que me perdí qué es lo que era la T, es la fuerza de tensión. Claro, es la tensión de la cuerda esta que he hecho el círculo azul acá. ¿Se entiende? Ajá, pero no te la da la tensión. No, no me Sí, la da la tensión. pero no te la da. Claro, no me la da. Entonces yo tengo una variable que no conozco, otra variable que no conozco. Digamos, Ok. Ujú. este sí lo conozco. Mira, está bien la pregunta que me hizo Sara, está perfecto, porque miren una cosa. En rojo voy a hacer lo que no conozco. No conozco esto y no conozco esto.
¿sí? Y en verde voy a hacer lo que sí conozco. Sí conozco todo esto, porque la normal es la masa 1 por la gravedad, y sí conozco eso. O sea, tengo dos variables que ustedes dicen, ¿y qué va a hacer si no conoces dos cosas? No tenés forma. Bueno, pero ustedes se acuerdan, si han visto de matemáticas, digamos, que si yo tengo dos variables y tengo dos ecuaciones, o sea, el número de variables igual al número de ecuaciones, entonces puedo resolver. ¿Está bien? ¿Y de dónde saco la segunda ecuación? ¿De dónde creen que voy a sacar la segunda ecuación? De la que dice T es igual el diferencial de fuerzas de X, Em, que está arriba del 1. no, T menos F. no, porque en realidad yo de ahí despejé A. O sea, estas dos condiciones de equilibrio me sirvieron ¿para qué? Para construir la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1, que tiene dos variables, la saco del primer sistema. La ecuación 2, que está más abajo, la voy a sacar del segundo bloque. ¿Se entiende? Del segundo bloque voy a sacar la segunda ecuación. Por eso yo analizo los bloques por separado. De una saco una cosa y la otra saco otra cosa. ¿Se entiende? Sí, ¿Vamos o más o menos? Sinceramente. sí, ahora me ubiqué. ¿Sí? Bueno. Entonces, por eso yo les puse como esta línea punteada, así, tac, tac, tac. Ahora voy a analizar este segundo bloque. El problema tiene una facilidad que es el ángulo, 45 grados. ¿Y por qué tiene esa facilidad? A ver si alguno se acuerda de los ángulos fundamentales. ¿Qué pasaba con el seno y el coseno de 45? Eran iguales. Eran iguales, entonces tiene esa facilidad. El problema, digamos, le han hecho esa gauchada, pues si no se pone muy, muy tedioso. Es lo mismo, igual, si no, pero está un poquito más fácil. Entonces, hacemos la sumatoria de fuerzas en I', si le pongo I', como diciendo, este no es el mismo I que acá, ni es el mismo X, sino que son otros ejes, son ejes girados de un plano inclinado de 45 grados. Obviamente, como este es de 45 grados, todo lo demás vale 45, ¿se entiende? Esto y esto y esto vale 45, ¿se entiende? Porque si esto es 90, ustedes saben que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman 180. Y si uno de ellos es 45, entonces 45 por 2, 90 más 90, 180. ¿Lo ven? Por eso le digo que está fácil en ese sentido. Si no hubieran tenido que buscar a dónde estaba. De esta forma ni lo tenía que buscar. O sea, ya sé que es 45 por donde lo mide es 45. Así que bueno. Cuestión que hago. Sumatoria de fuerzas en I sería la normal prima, le puse como diciendo la normal del bloque 2. Se podría haber puesto normal 2. ¿Sí? Más fácil. Pero bueno, estoy acostumbrado a ponerle prima a veces. Normal prima menos el peso del bloque 2, pero en I, que es el peso es igual a 0, ¿no? Porque esto tampoco no se sube, así el bloque 2 no se está levantando, ni se está cayendo, ¿sí? Siempre se mantiene acá. ¿Está bien? Entonces la sumatoria de fuerza en I es igual a 0, ¿sí? Pasa el peso 2 en I, que estaba restando, pasa sumando. El peso 2 es masa 2 por G, pero en I sería por coseno de 45. Bien podría haber puesto por el seno de 45, porque al final, digamos, valen lo mismo. En el caso de 45 grados es lo mismo. Pero bueno, para seguir como lo veníamos tratando, en el plano inclinado es coseno del ángulo, ¿sí? Bueno, y la sumatoria de fuerzas en X' va a ser igual a... a ver, acá en X sí se mueve, recuérdense, porque tenemos que todo esto se está cayendo, ¿sí? Nos decía el ejercicio, a velocidad variable. Por lo tanto, tenemos una aceleración. ¿Sí? Entonces tenemos el peso 2 en X, que está yendo para allá, menos la tensión, porque la tensión tendería a tironear para allá. Si yo cortara la cuerda, tendría que tironear para allá, ¿no es cierto? Entonces el peso 2 en X menos la tensión
menos la fricción, que siempre es una fuerza de oposición, así que también va para allá, está acá en verdecita, está ahí chiquito en verde. Bien, igual a masa 2 por aceleración. Acá despejo la aceleración, porque la aceleración es la misma para ambos bloques si están conectados, justamente están vinculados por la cuerda. Entonces de ahí despejo la aceleración. Y ahí está, digamos, la gran magia de esto, que yo ahora tengo dos ecuaciones, no conocía ni aceleración ni tensión, y acá tampoco, pero digamos, yo tenía dos incógnitas, pero ahora tengo dos ecuaciones. Así que, ¿qué hago? Si tengo la aceleración igualada de la ecuación 1 y la ecuación 2, y bueno, simplemente las igualo, ¿sí? 1 es igual a 2, ¿sí? Porque las dos son aceleración y valen lo mismo. ¿Está bien o no? ¿Se entiende lo que dice? Sí, eso sí. ¿Hasta ahí llegaron? ¿O más o menos? Sí, Seba. Sí, sí. Sí, Seba, hasta acá se entiende. ¿Acá se entiende? Bien. Sí. ¿Cómo seguimos? A ver, la próxima imagen. Ahí está. Tac. Y un poco de zoom. Ahí está. Igualo. Y al igualar me queda ese zafarrancho que asusta al principio, pero digamos, no hay que tenerle miedo. Hay que empezar a desarmar un poquito. Yo, por ejemplo, dije, bueno, a ver, este denominador que está dividiendo yo separo en términos siempre, ¿no? Esto lo saben hacer. Seba, ahí igualaste las dos ecuaciones que hiciste arriba, que Claro, despejaste arriba. exacto. Tal cual. Ah. Estas eran las expresiones de 1 y de 2. ¿Está bien? Sí, Bien. Entonces, yo que veo que hay un denominador que afecta a los dos términos, entonces lo separo, ¿viste? Sería lo mismo que decir esto, t sobre m1 menos mu c por m1 por g sobre t. Eso saben que es lo mismo. ¿Está bien? Es el mismo denominador. Así que lo puedo poner como distribuir esa división respecto de la resta o de la suma. Eso sí lo manejan o no. sí, Bien. Entonces ahí se me fue m1 con m1 y por eso me queda así. T sobre m1 menos mu c por g. ¿Está bien? Y acá hago lo mismo. y del otro lado podemos hacer lo mismo. Exactamente, hago lo mismo. Pero además, fíjense que hice una cosa más. Hice de factor común. Yo tengo raíz de 2 sobre 2, m2 por g. Y acá tengo raíz de 2 sobre 2, también tengo m2 por g. Así que, digamos, por las dudas saqué factor común a ver qué me quedaba. ¿Viste? Y saqué factor común raíz de 2 sobre 2, m2 por g. Y me quedó 1, porque esto es 1. Uy. ¿Se entiende? Si saco factor común, acá me queda 1 y acá me queda mu c. Me sobra mu c. ¿Está bien? Sí, Bien. Y el otro término que me queda es t sobre m2. Así que menos t sobre m2. Así que bueno, voy haciendo eso. Y como yo tengo t sobre m1 allá, en el próximo renglón, fíjense que lo pasé sumando t sobre m2, porque ya estoy juntando las t con las t, que es lo que yo no conozco. ¿Se entiende? Entonces, esto que estaba restando acá lo paso sumando y me quedan las t con las t. Bueno, acá simplifiqué este m2 con este m2, ¿está bien? Y me quedó una cosa así. Bueno, vuelvo a sacar factor común, esta vez del lado izquierdo. T por, saco factor común t, me queda 1 sobre m1 más 1 sobre m2. Entonces ya ven que ya estoy por despejar t. Simplemente me queda mandar esto dividiendo y ya quedaría despejada t. ¿Se dan cuenta? La tensión. ¿Sí? De este lado estoy mirando otro. ¿Lo ven o no? Lo que pasó acá. Sí. Bien. Ahí sacaste factor común, ¿no es cierto? Claro, exacto. Saqué factor común para pasar esto dividiendo y que ya me quede la t despejadita. Y del lado derecho me arrepentí del factor común. Hay un paso que está de más acá, que es este.
Me arrepentí del factor común que había hecho, entonces lo volví a distribuir. ¿Está bien? Eso fue porque, eso puede pasar, digamos, que ustedes van trabajando y dicen, che, me parece que no me conviene. Entonces lo volví a distribuir. ¿Está bien? Entonces por eso lo tengo de nuevo así. ¿Y por qué me arrepentí? Por lo siguiente, miren. Me convenía sacar factor común a toda G. ¿Sí? Yo me di cuenta después, digo, no, espera, si este que me traje de allá sumando hace rato, en realidad tenía G, podría haber sacado factor común a todo G, ¿se dan cuenta? Entonces lo volví a distribuir y saqué factor común G mejor. Y adentro me quedaron estos tres términos, y acá sí dije, bueno, ahora sí voy a sacar factor común mu C. Entonces me quedó que la tensión es, y bueno, y pasé dividiendo esta cosa. Hice la suma de fracciones, saben hacer una suma de fracciones, por más que no tengan, bueno, no sea un cuarto más un quinto, ¿sí? Por más que no tengan los números, la saben hacer. ¿Cómo hacen esto? 1 sobre A más 1 sobre B. Y el mínimo común múltiplo va a ser el producto de los denominadores, ¿o no? A por B, ¿o no? ¿Sí? Sí, ¿Eso lo manejamos? Sí, Seba. sí, sí. Entonces, después, ¿qué hago? A por B dividido A por 1. Entonces me queda arriba A. A por B dividido B por, bueno, en este caso es 1 también. Entonces me queda A más B. ¿Bien? ¿Qué es lo que hice acá? 1 sobre M1 más 1 sobre M2, que me va a quedar el producto de las masas como denominador y como numerador la suma de las masas. ¿Bien? Entonces, bueno, eso pasó para allá dividiendo. Es decir, si pasa dividiendo, se invierte la fracción. Y me quedó finalmente esta hermosura que quedó muy, muy prolija. ¿Sí? ¿Ven? Ahora es re fácil reemplazar. Porque yo tengo que hacer simplemente T es igual. Ahora sí reemplazo, miren. 0,4 por 1 menos coseno de 45, poner. Para no estar haciendo raíz de 2 sobre 2. Da igual eso. ¿Sí? Más coseno de 45, o seno de 45, total da lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando les dé ese número, a todo eso, lo multiplican por 9,8. ¿Ven? Es simplemente reemplazar eso. Y a todo esto lo multiplicamos por la masa pesada, la masa 1, 1 y la masa 2, 4 kilos. Así que sería 1 por 4 sobre 1 más 4. Es decir, por 4 quintos. ¿Se dan cuenta? Y listo. Y ahí les da clavado. ¿Se entiende? Seba, Sí, dígame. yo me Sí. perdí en la parte en la que pasaste el que dice 1 menos el coseno 45. ¿Por qué pusiste eso? Porque acuérdense que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Yo esa raíz de 2 sobre 2 la traigo porque de esta igualdad. Acuérdense, los ángulos fundamentales les sirven para que las expresiones queden fáciles. Podría haberlo hecho con raíz de 2 sobre 2, pero en la calculadora me es más fácil sacar el coseno de 45. ¿Se entiende? Sí. Miren, a ver, ¿de dónde venía eso? Venía de la imagen anterior. Acá. Sí, acá. Ahí está. ¿Lo ven? Fíjense. M2 por G por el seno de 45 es esto que he puesto acá. Raíz de 2 sobre 2 por M2 por G. Es lo mismo. Solo que allá lo expresé con seno de 45 y acá como raíz de 2 sobre 2. Pero lo hice así porque pensé que en algún momento se me iban a cancelar la raíz de 2 sobre 2. O sea, ¿por qué conviene saber esas igualdades? Porque a veces se te cancela, se te hace raíz de 2 sobre 2, ¿está bien? Menos raíz de 2 sobre 2. Y vos decís, buenísimo, esto se me va con esto. A veces pasa eso, ¿se entiende?
Entonces yo lo hice por las dudas que se me fuera a cancelar en algún momento. Después, como al final nunca se canceló, bueno, volví al coseno de 45, porque es más fácil hacerlo en la calculadora, ¿sí? ¿Se entiende? Pero es una igualdad esa. El seno del 45 y el coseno del 45 valen lo mismo y valen raíz de 2 sobre 2, perdón. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Seba. ¿Y la tensión, qué número quedó? Claro, bueno, entonces ahí te muestro. Es simplemente reemplazar los valores y fue lo que hice acá abajo. Toda esta cuenta, Seba, sí, decime. ¿me escuchás? ¿Sí? Te escucho, Sara. Mira, mira en la en el justo en esa ecuación. ¿Viste el último término que está entre paréntesis M1 por M2 sobre M2 más M1? Sí, ¿Por qué es M1 por M2 si en la cuenta de arriba tenías T por, o sea, está al revés? está al revés. ¿Me entendés? Claro, sí, te entiendo Ajá. perfectamente. Porque acá está multiplicando. Y si yo quiero despejar todo este término, ¿cómo pasa una fracción que está multiplicando? Pasa dividiendo. Ah, se Cuando- invierte. Y cuando una fracción divide, claro, Ujú. se invierte, ¿se entiende? Ok. Ujú. Es como que multiplicara pero invertida, es lo mismo que dividir. O sea, ponerle que yo acá hubiera puesto los números que correspondían, esto me hubiera dado 5 cuartos, ¿no es cierto? ¿Ves? Entonces, fíjate. Sí, Una- lo pasás como 4/5. exacto, lo paso como 4 quintos porque el 4 que está dividiendo pasa para allá multiplicando. Y el 5 Ujú. que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Entonces me da lo mismo. Bueno, lo mismo que hago con números Sí, lo sí. puedo hacer con variables. Si acá el numerador es M2 más M1, bueno, acá va a ser el denominador, porque está multiplicando, entonces pasa dividiendo. Acá el denominador es M1 por M2, acá va a ser el numerador porque está dividiendo, pasa multiplicando. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo acá la cuenta la hice en dos partes. Hice toda esta parte primero y después esta parte que estaba fácil y sale de cajón el valor. 6,46. ¿Lo ven? Sí, No les gusta ni ahí. Pero bueno, ya les digo, acostúmbrense porque es como más les van a tomar para mí. Para mí no, como más le van a tomar. Creo que esta era una de las opciones. No me acuerdo. Sí, es la opción C, ¿ven? Es la opción C. Ahí está. Se está por cortar ¿cómo es? El enlace, ahí les mando otro.